La magia solo florece en personas excepcionales. Ayer justamente me iba a poner a grabar el vídeo de hoy. De hecho, bueno, ya me veis con un boli en la mano, así que os podéis hacer idea de que viene un vídeo intensito, especialmente con el título y con la miniatura que me imagino que ya habréis visto. Pero como os digo, ayer iba a grabar el vídeo de hoy, que quería que fuera un Slytherin Unplugged. Me dolía un poquito la cabeza, lo dejé pasar y justamente por la tarde-noche estrenaron en la San Diego Comic Con de este año, que se está celebrando durante estos días, el segundo tráiler de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Sabéis que ya analicé el primero, de hecho os lo dejaré por aquí arriba para que le echéis un vistazo si os apetece, porque sinceramente es un vídeo del que estoy súper orgulloso, tiene una cantidad de información que me parece brutal y de hecho me atrevería a deciros que si todavía no lo habéis visto os paséis a echarle un vistazo, porque creo que tiene bastante información complementaria que, aunque sí que comparten algunas escenas, pues no voy a desarrollar en este vídeo porque ya estuve contándolo en su momento de manera muchísimo más amplia. De hecho os recomiendo que si todavía no habéis visto tampoco este segundo tráiler de esta película, os paséis a echarle un vistazo, que os lo dejaré aquí arriba, pues bueno, para que entendáis muchísimo mejor de todo lo que os estoy hablando. Repito que no pretendía que fuera este vídeo, así que también me daba un poquito de miedo que se quedara como algo vacío o sin chicha, sin tampoco demasiadas cosas que contar, pero he estado tomando unas cuantas notas, he estado analizando algunas cosillas, he estado, pues bueno, relacionando algunas ideas y personalmente creo que puede tener algo más de lo que yo esperaba en un principio. Sí que es verdad que a lo mejor el primero me pareció que se le podía exprimir muchísimo más el jugo, porque me parecía algo mucho más contextual, nos estaban presentando muchísimas cosas, y este segundo, pues bueno, digamos que está más orientado o más destinado a desarrollarnos o a presentarnos un poquito lo que es la acción interna de la película. A lo mejor no hay tantas cosillas que desarrollar o no tan en profundidad como pudiera haber sido lo que es el primer tráiler, pero creo que al final puede tener su sentido. Este tráiler comienza exactamente igual que el anterior, planteándonos, pues bueno, esa entrada desde los terrenos exteriores a Hogwarts hacia lo que es el castillo, pero nos cambian esa llegada de los personajes ministeriales que veíamos en el primer tráiler a través de una aparición, por lo que es ese paseo que está estableciendo, pues bueno, el propio Dumbledore. A continuación se nos presenta algo que, aunque no habíamos visto como tal, sí que podíamos llegar a conocer, ya que en un momento determinado se estrenó una especie de tráiler experimental en el cual se nos hablaba de eso, ¿no? Del propio Newt en una clase de defensa contra las artes oscuras, realizando el hechizo Ridículos ante lo que podíamos entender que era su Bogart. Esto venía acompañado de una fotografía que ahora no recuerdo exactamente en qué revista se estrenó, pero en la cual básicamente teníamos ese mismo plano, ¿no? Un joven Newt ante algo que en este caso sí que desconocíamos, ya que era una fotografía mucho más estática, pero ahora lo que tenemos es algo mucho más tangible, una pequeña escena en la cual pues vemos cómo el joven Newt habla con el joven Dumbledore diciéndole que tiene algo de miedo, y el propio Dumbledore le dice que es normal, que todos tenemos miedo. Ante ello vemos cómo aparece un Bogart, el cual se está transformando, se convierte evidentemente en lo que os comento, en un pequeño escritorio, ya que el propio Newt declara que su mayor miedo es terminar trabajando en algo de oficina. Entiendo que algo de oficina como algo burocrático, como algo estático, como algo, digamos, mucho más inamovible, como algo que no le pueda permitir desarrollarse a él mismo como persona, y tengo que reconocer que la cosa me parece como estéticamente muy simplona, pero simbólicamente con mucha carga. También es verdad que además hay que reconocer que el actor que hace del joven Newt, no sé cuánto aparecerá en pantalla, no sé exactamente qué desarrollo tendrá, pero admito que lo poco que se ve me parece que lo han escogido a la perfección. Esto es algo que estuve pensándolo ayer y también me llama mucho la atención, ya que si pensamos en algo como mucho más práctico o aplicado en nuestra vida cotidiana, digamos que también se nos enseña a ocultar un poco los miedos, porque son algo que les permite a los demás llegar a hacernos daño. Esto es algo que me choca mucho porque, por lo menos en Hogwarts, ya no sé si en el mundo mágico en general, pero en el momento en el que a los alumnos se les enseña o se les obliga en cierta medida a, delante de toda una clase, lidiar con sus miedos más profundos, ojito, porque realmente creo que habla también mucho de lo que es la mentalidad del mundo mágico, de las repercusiones que puede tener de cara al futuro, incluso también un poquito de las relaciones sociales. A continuación tenemos la típica presentación con el logo de la Warner, con el logo del Wizarding World, el cual vuelven a repetir tal y como teníamos en el vídeo anterior, que ya os estuve comentando algunas cosillas respecto a cuál era la idea que subyacía detrás de todo este cambio, y continúan reutilizando una escena que ya teníamos en el tráiler anterior, en la cual vemos a Tina delante de una escultura, la cual tengo que admitir que todavía no sé muy bien interpretar. Tiene una especie de rollete que me recuerda, no sé por qué, a un sátiro o a una ninfa, con una forma de fabricación y con una especie de tratamiento estético que me recuerda a una mezcla entre Rodin y el Renacimiento, pero como digo, vemos en este caso, pues bueno, ya
ya lo que es el exterior de la escultura, que únicamente lo que hace es apartarse pues esos trapos, esa vestimenta que lleva, para dejar pasar a Tina a algo que yo interpreto que será o bien la entrada al Ministerio de Magia francés, creo que se llama el Ministerio de Asuntos Mágicos de Francia, o bien a algo que ya comenté también en el vídeo anterior, que creo que puede ser todo el tema subterráneo. Digo el tema subterráneo porque es algo que vamos a ver mucho más reforzado, creo, en este tráiler. Es algo que vamos a ver ligado por un lado al tema que podríamos llamar bancario, o un poco más, pues bueno, en la línea, digamos, de cajas fuertes, y por otro lado a todo lo que es el tema más de la muerte, de los cementerios, de los sepulcros. Me da la sensación de que de la primera película a la segunda como que han escalado muy rápido. A continuación tenemos algo que ya habíamos intuido, o que se nos presentaba un poquito de manera más general en todo lo que es el primer tráiler, que es Grindelwald hablando ante una multitud. Con esto mis sospechas han quedado un poquito confirmadas, ya que al final realmente se nos da a entender que toda esa gente que está escuchándole no es nadie que le está juzgando, sino que es más bien una especie de auditorio de seguidores. Y de hecho el discurso me llama bastante la atención porque es algo muy similar a lo que repitió justamente ayer el propio Johnny Depp en la San Diego Comic Con. No es exactamente lo mismo que vemos en el tráiler de la película, pero sí que hay un pequeño fragmento que responde muy bien a lo que estamos escuchando de fondo. Ayer justamente en uno de los paneles de Warner apareció todo lo que es el elenco de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Sin embargo, iban todos en calidad de actor, a excepción del propio Johnny Depp, que no iba en calidad de actor, sino en calidad de Grindelwald, y soltó este pequeño discurso: mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, el gran regalo de vuestro aplauso no es para mí, sino para vosotros. Por tanto, aplaudíos a vosotros mismos. Se ha dicho que odio a los no mágicos, no muggles, no mash. No los odio. Lo que yo digo es que los muggles no son dignos, pero sí tienen otro valor. La magia solo florece en almas excepcionales. Es dada a aquellos que viven para hacer grandes cosas. ¡Ah, qué mundo hubiésemos creado! Pero toda la humanidad, nosotros que vivimos por la libertad, por la verdad, el momento ha llegado para revelarnos y tomar nuestro lugar correcto en el mundo. Tal y como ya se nos ha comentado en más de una ocasión, Grindelwald, digamos que no es un mago que llegase al poder por la fuerza, sino que en este caso es alguien que llegó a donde llegó por su labia, por su capacidad de empatizar con los demás. Y que, como digo, aquí hay algo un poquito extraño, aunque creo que es bastante fácil de justificar, ya que, como comentaba, todos los actores acudieron a esta pequeña presentación, este panel, en calidad de actores, a excepción de Johnny Depp, que acudió en calidad de Grindelwald. Creo que es una forma de lavarse la cara por parte de Warner, en el sentido de que es más fácil a lo mejor presentar a Johnny Depp en calidad de Grindelwald y relacionarlo únicamente con el personaje, para desligarse de todo lo que es la polémica vida de este actor y todas las cosillas que ha tenido detrás en los últimos meses. A continuación vemos una serie de escenas que personalmente creo que tampoco tienen una mayor repercusión, ni por duración, ni por lo que nos enseñan, ni por nada parecido, ya que por un lado tenemos a Maledictus, que parece que está entrando en el Circo Arcanus, supongo que de cara a realizar algún tipo de actuación tal y como se nos ha planteado el personaje. Por otro lado tenemos también una especie de muestra de todo lo que es el exterior del Circo Arcanus, con una pequeña adenda a todo lo que habíamos visto en el tráiler número 1. Me gusta mucho, por cierto, en este sentido, que parece que en París están como unificando todo lo que es la comunidad mágica y la comunidad muggle. Aparece Credence mirando un póster, el cual ya hemos visto bastantes veces del Circus Arcanus, el cual también permite, digamos, desarrollar o encontrar algunas cosillas de los números que parece que vamos a encontrar dentro de todo lo que es la realización de este circo. Y a continuación, algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es el hecho de encontrar, pues bueno, autobuses británicos, los cuales la verdad es que a nivel documental están bastante bien realizados, o sea, no es simplemente una cuestión estética, por lo cual definitivamente ya me olvido de lo que era la preeminencia del mundo francés en esta segunda película, y me imagino, por lo que dan a entender, que va a haber una especie de gran doblete entre el mundo francés y el mundo británico. Solo dejaré caer aquí la referencia de Dickens e Historia de dos ciudades. Como digo, vemos esta serie de autobuses de la cual salen un par de personas. Uno de ellos, el primero, se agarra a una de las farolas y automáticamente desaparece. No sé si se desaparece, no sé si la farola es un tipo de traslador, pero definitivamente esto huele a clandestino. Vemos aquí también una escena que ya habíamos visto en el tráiler anterior y que yo sinceramente confundí en algunos aspectos. Digo confundí principalmente porque dije que podía ser Dumbledore, podía ser Newt o podía ser absolutamente cualquier personaje el que estuviera
manejando el Deluminador siempre y cuando digamos que fuera el único Deluminador que es al final el que posee Dumbledore. Esto lo confundí porque si observábamos mucho más en detalle, algo que a mí se me pasó por alto, lo que es la imagen que nos ofrecía Pottermore, vemos como aunque no se ve claramente quién es el que maneja el Deluminador, sí que podemos intuir que es el propio Dumbledore, porque justamente escondiéndose detrás de lo que es una de las farolas que tenemos a su lado aparece el personaje de Newt. Entendemos que todo esto va a ir ligado a todo ese tipo de reuniones pues un poco más clandestinas que tienen entre los dos personajes. A continuación vemos una escena que a mí me mola mogollón, que es ver cómo los agentes de la ley, voy a decir en general porque no sé a qué país pertenecen, llevan en volandas flotando mediante magia al propio Grindelwald a encerrarlo, entiendo, dentro de la cárcel. Estéticamente me parece brutal porque me recuerda bastante a lo que vemos en la séptima película de Harry Potter, tal y como nos lo plantean en el libro, que es esa profesora de estudios Muggles, a Charity Burbage, flotando sobre lo que es la mesa de la mansión Malfoy, y me transmite una sensación de inquietud, de impotencia, me transmite tanto a través de únicamente una persona inmóvil que me parece de flipar. También es verdad que el aspecto estético de la cárcel me mola muchísimo porque creo que si llevan algún tipo de escena o algún tipo de pequeña historia allí dentro, que me imagino que responderá a lo mejor también a alguna especie de revuelta que sea la que motive todo lo que es el escape de Grindelwald, pero desconocemos exactamente dónde lo han metido. Lo más lógico sería pensar en Azkaban, puede que también en Nürnberg, aunque técnicamente hasta los años 30 esta cárcel no tiene construcción. Continuamos con esa escena de la postal que recibe Newt, que le obliga en cierta medida, o esa sensación da, a ir a París, y repetimos también todo lo que teníamos respecto a la charla de Grindelwald en ese auditorio, y reiteramos aquí todo lo que es el espacio arquitectónico al cual yo le di tanta importancia en el vídeo anterior, más el hecho de que Vinda Rosiera, la cual tenemos detrás de Grindelwald, continúa sujetando una especie de orbe que yo sigo pensando que es una profecía por algo que también os comentaré. Seguimos con unas pequeñas escenas prácticamente anecdóticas de Maledictus, de Queenie. Lo siguiente que vemos es algo que me traumatiza mucho más porque vemos un gran manto negro que recorre toda la ciudad, y no es que la recorra de manera, pues bueno, como pueda ser un nubarrón que a lo mejor alguien puede pasar por alto, sino que realmente vemos cómo esta manta, que parece tirada digamos de un punto central y va recubriendo una gran cantidad de edificios, incluso pasa por encima de los propios Newt y Tina, que parecen como cubrirse ante lo que, pues bueno, se les está viniendo encima. No sé si será el Obscurus del cual en el tráiler anterior parecía que nos indicaban como que el propio Credence se libraba, si irá más vinculado a lo mejor a un animal fantástico que se llama Lettifol, del cual, pues bueno, digamos que muy entre comillas, pero podríamos vincular a todo el tema de los dementores. El siguiente plano que se nos muestra es de un Grindelwald que mira hacia lo que parece un techo, imagino que un techo acristalado, porque estamos viendo la cara de un Credence que parece estar mirando al propio Grindelwald, el cual está estirando así la mano como diciendo tráemelo. ¿De qué están hablando? ¿De qué va la escena? Pues ahí ya sí que no tengo ni puñetera idea. Todo esto viene acompañado de un comentario por detrás que nos habla de una visión de Grindelwald. Esto es algo que ya se nos había planteado, el hecho de que el propio Grindelwald tiene una especie de sentido que va más allá. No sabemos si es un vidente, no sabemos si simplemente está ligado a personas que van destinadas, pues bueno, a todo lo que es el tema de la evidencia, de la legeremancia. Reitero la idea de Queenie siendo tentada por este lado oscuro, o incluso, como os comentaba anteriormente, a todo lo que es el desarrollo o la tenencia de profecías. Aquí entramos en una cosa que a mí me resulta como muy turbia, como muy perturbadora, porque hasta ahora, bueno, sí que habíamos visto algunas referencias al mundo de la muerte, sí que habíamos visto también, pues bueno, esa presencia de los cementerios. Ya estuve hablando también en el vídeo anterior sobre si era Père Lachaise, sobre si era el cementerio de Highgate. Aquí ya lo vemos mucho más confirmado en una de las escenas que posteriormente comentaré, pero vemos cómo dos personajes sacan un ataúd de alguna parte. ¿Quién va dentro del ataúd? El ataúd está lleno, no. ¿Dónde lo están llevando? ¿Quiénes son esas personas? Evidentemente aquí jugamos también con todo lo que es el vacío legal de desconocer lo que es el futuro del universo de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Por tanto, tampoco me atrevo a desarrollar la idea mucho más, ya que a continuación incluso vemos como un personaje, lo vemos asustado, lo vemos rodeado por una serie de cámaras que pueden incluso recordar a sepulcros de estos cristianos bajo tierra. Tiene un rollete que no sé por qué me recuerda también a lo que es la película de Sherlock Holmes, llevada evidentemente por Warner, la cual, por cierto, se ha anunciado hace relativamente poquito la tercera parte. Repito que no sé exactamente hacia dónde nos está llevando todo esto. A continuación hay unos pequeños planos en los cuales se nos muestra a Vinda Rosier, que da la sensación de que está espiando o siguiendo al personaje de Credence, al personaje de Maledictus. Y una de las cosas que más flipado me tiene es el siguiente plano en el cual vemos a una señora mayor justamente en estas estancias que creíamos todos que pertenecían a todo lo que es, pues bueno, el Ministerio de Asuntos Mágicos de Francia, y esta señora poco a poco va siendo enfocada hacia abajo y se nos muestra
muestra una especie de gatos enormes, negros, con unos pelajes como muy turbios, con unos ojos enormes. No sé por qué tengo la sensación de que nos quieren referenciar de nuevo al mundo de la muerte, de los vivos, de Egipto, y esto tiene sentido ya que posteriormente hablaremos del Círculo del Líbano dentro del cementerio de Highgate. Que por cierto, estos gatos no son animales catalogados, pero por alguna extraña razón están incluidos en lo que es la portada del futuro guión de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. A continuación vemos como Newt habla con Dumbledore, el cual pues bueno, le está intentando convencer de que si tiene que ir a por Grindelwald, que si no, bla 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 bla, una discusión que tienen entre ellos, y vemos como un pequeño guante está señalando constantemente al techo de la Catedral de San Paul, vinculando de esta manera pues bueno, dos escenas que ya teníamos en el tráiler anterior y que lo único que hace es ubicarnos este guante como una especie de traslador para esa reunión que tienen ellos. A continuación Warner decide sacarlo toda la luz, decide yo creo que incluso responder un poquito a todo lo que venía detrás de las polémicas sobre el tema de la homosexualidad de Dumbledore. Evidentemente todas estas críticas se vieron reforzadas hace prácticamente unos días con una entrevista de Jude Law en la cual él declaraba que no había compartido escenas con Grindelwald. Esto a nivel de canon tiene muchísimo sentido, ya que se supone que el propio Grindelwald y el propio Dumbledore, desde que eran jóvenes, prácticamente a finales del siglo XIX, no habían vuelto a verse las caras hasta 1945, que parece ser que tiene lugar lo que es la batalla final, o por lo menos el enfrentamiento entre estos dos personajes. Justamente como digo, creo que esta escena, aunque muy breve, es la respuesta de Warner para poder contestar a todas estas críticas. No va a ser mostrado tal vez de manera explícita, pero creo que sí que se nos van a ir dando pequeñas pinceladas de la relación que se estableció entre ellos dos de juventud a través de esta escena en la cual, como digo, vemos a Dumbledore observándose a sí mismo en el espejo de Oesed junto al personaje de Grindelwald. Me atrevería incluso a decir que la mirada que establece el personaje de Johnny Depp hacia Jude Law es casi de cariño y por lo tanto estaríamos viendo mucho más la psique de Dumbledore que lo que es una relación o una reacción natural por parte del personaje de Grindelwald. También hay que decir que me da la sensación de que este espejo de Oesed continúa en la misma sala que lo podemos ver en Harry Potter 1, en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Sin embargo, dentro de lo que es el canon, la propia J.K. Rowling ya en Pottermore declaró hace relativamente poco tiempo cierta información en la cual se nos habla que ese espejo está dentro de la Sala de los Menesteres desde hace como más de un siglo hasta que aparece en Harry Potter y la Piedra Filosofal. No creo que sea nada excesivamente relevante, de hecho la Sala de los Menesteres teóricamente puede cambiar de aspecto según le dé la gana, así que no creo que le den demasiada importancia a esto, pero bueno, ahí os queda el dato. A continuación vemos de nuevo esa conversación que repito que parece que están constantemente desarrollando entre Newt y Dumbledore, y que es cierto que me gusta mucho porque vemos como a un Dumbledore muy tocapelotas y que incluso con lo calmado que es el propio Newt vemos cómo es capaz de sacarle de sus casillas. Continuamos viendo pues escenas de esa especie de fiesta de gala que podíamos ver ya en lo que es el primer tráiler. Vemos también una escena un poco extraña en la cual Newt decide dejar su maleta en medio de la calle para hacer que su escarbato salga. Entiendo que esto será en París porque incluso la gente parece que está mirando el escarbato y no es algo que termine de encontrarle una lógica completa a lo que es el desarrollo de la escena. Vemos también de una escena de Newt a lomos de un Kelpie que ya habíamos visto también en el primer tráiler, y a continuación vemos una escena un poquito más extraña en la cual una mujer está frente a unas columnas en las cuales parece que al otro lado hay agua y el nivel empieza a subir de una manera exageradísima. Tenemos a Grindelwald caminando totalmente libre por la calle, tenemos por otro lado también a lo que es Credence, pues bueno, en esa cámara que todavía no sabemos a qué lugar pertenece, y a continuación, como os comentaba antes, tenemos a todo lo que parece el séquito de Grindelwald, aunque es una escena que me da la sensación de que va a ir más vinculada a un enfrentamiento final entre ellos y todo lo que es el, pues bueno, el bando ministerial o el bando un poquito de los buenos, todo ello sucediendo en el cementerio de Highgate en Londres, no en el de Père Lachaise como yo pensaba en un inicio, ya que los tenemos caminando por una zona como muy reconocible que se llama el Círculo del Líbano, y que aunque en el tráiler hay un pequeño impasse para mostrarnos cómo el Obscurus sale de nuevo de Credence y parece que va recorriendo toda la ciudad de París, vuelven a remitirnos a esa cámara subterránea en la cual el propio Grindelwald está dando su discurso. ¿Qué sucede con esto? Que para mí esta zona, aunque sé que no lo es, me recuerda bastante a todo lo que es la Sala del Velo en el Ministerio de Magia. Repito que sé que no es la misma porque se supone que el velo lleva prácticamente ahí desde que se inició todo lo que es el Ministerio de Magia, todo ya acompañado por lo que es ese empeño que tengo yo en que lo que lleva Binda Rosin en las manos es una profecía. Vemos una especie de plano contrapuesto entre Dumbledore y Grindelwald que creo que también, pues bueno, da a entender unas cuantas cositas sobre lo que son estos personajes. También vemos ese encuentro de Jacob con el Auguri, con el Diricon, no sabemos tampoco exactamente qué tipo de ave es, aunque también te digo que en Pottermore le han dado bastante importancia, así que me imagino que de alguna manera
tiene que tener alguna repercusión dentro de todo lo que es el desarrollo de la trama. De nuevo, una escena que visualmente me parece brutal, con Newt, con Tina, con Lita, dentro de lo que creíamos que era ese Ministerio de Asuntos Mágicos francés, pero que parece que adquiere un carácter como más de bóveda, de banco, de sitio donde guardar algunas cosillas, y es algo que de nuevo va a tener bastante repercusión porque ya lo hemos visto desarrollado por un lado dentro de todo lo que es, pues bueno, algunas imágenes promocionales que os iré poniendo, más lo que es el desarrollo de la portada de uno de los libros, en los cuales incluso podemos ver el número de una de las cámaras que me imagino que será posiblemente la que más repercusión o la que más relevancia tenga. A continuación, una escena que parece que va a tener lugar de nuevo, como digo, en ese círculo del Líbano, en ese cementerio de Highgate, con lo que parece una especie de Fenfire, no recuerdo exactamente cuál es la traducción al español, pero con una tonalidad azul que además representa un dragón que parece que también va vinculado a la figura de Grindelwald. Un pequeño plano de Queenie saturada, creo que de hecho en esta película le van a dar bastante más peso, por lo menos a la hora de desarrollar, me da a mí la sensación, las habilidades del ejeremante que tiene, y algo que a mí me ha vuelto absolutamente loco, que es Newt enfrentándose a una bestia, algo que parece una mantícora. El diseño que tiene me parece bestial. También me hace pensar un poquito en el niño Oni este que tenemos en el Circus Arcanus, ya que incluso la composición facial, por así decirlo, está bastante vinculada al diseño que nos muestran dentro de los pósters del circo. Aquí es donde también se nos ofrece una conversación entre Newt y Lita, en la cual ella le dice a él que todavía no ha conocido un monstruo del que no pueda encariñarse. Me parece algo como muy sentido. Creo que realmente todo esto va a tener un gran trasfondo que no se nos ha mostrado todavía en esa relación que establecen entre los dos. Vemos también a un Grindelwald que escapa en ese carruaje, que es una escena que ya podíamos ver en el primer tráiler y que por cierto los amigos de Lego spoilearon por completo, pero vemos a Grindelwald vestido de traje, algo que me hace pensar también un poquito en todo el tema de Percival Graves, en esa capacidad de transformación que tiene el propio Grindelwald. No sé si es algo que volveremos a ver, yo creo que en parte sí, porque es algo que se le ha preguntado bastante a J.K. Rowling y ha intentado eludir la respuesta de la manera, pues bueno, mejor que ha podido. Continuamos, como os decía anteriormente y ya casi para cerrar, con ese enfrentamiento que parece que tenemos entre distintos personajes como Newt, como Theseus, como Grindelwald, como Vinda Rossier. Con esto prácticamente se cierra el tráiler, únicamente pues bueno, se nos enseña el símbolo de las reliquias de la muerte. A continuación vemos una pequeña escena cómica en la cual se nos presenta por fin y de manera mucho más abierta al personaje de Nicolas Flamel. Se nos había hablado de Brontis Jodorowsky, el actor que va a tomar pues bueno, el papel de este personaje tan mítico, actor que por cierto tiene su propia varita. A mí ya se me ha ganado. Sí que es verdad que la escena pues bueno, está bien, es graciosa, es un poco anecdótica, creo que sí que se va a quedar en algo más anecdótico de lo que a lo mejor podríamos esperar, pero bueno, ahí está. Finalmente se nos ofrece la idea de que todo esto va a tener conclusión, o por lo menos se va a estrenar en noviembre de este mismo año, de 2018, y aquí es donde acaba el tráiler como tal. ¿Qué sucede? Que a mí me falta un algo. A mí me falta una cosa que vi justamente el día de antes, una especie de teaser trailer que alguien había grabado el día anterior gracias a su teléfono móvil, y entre medias veíamos un fragmento que a mí se me escapaba muchísimo y que no sé exactamente qué es lo que podemos ver, en el cual vemos una varita que no sé si es la de Sauco, aunque tengo la sensación de que sí, tocando una calavera que se ilumina, calavera la cual tiene aquí como una especie, digamos, de roleo o de cositas así como de hojas de vi, se ilumina en un tono rojizo. No sé interpretarla muy bien, pero es algo que ya habíamos visto también y que nos tenía a todos descolocadísimos en la parte superior de la portada del guión de Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Creo que esta calavera va a ir muy ligada por todo lo que tenemos iconográficamente alrededor de los cuentos de Videl el Bardo al cuento de los tres hermanos. Sinceramente a nivel estético me ha parecido brutal y me da muchísima pena no haberla visto un poquito más en detalle dentro de todo lo que es el desarrollo del tráiler. Esta es mi idea del tráiler, no sé si van a ir por ahí los tiros, he intentado hilar cosillas, pues bueno, del tráiler anterior, incluso del teaser aquel, que también os dejaré por aquí por si queréis echarle un vistazo, porque es además de manera sorprendente uno de los vídeos más vistos del canal. No sé si tengo razón en algo de esto, si son pajas mentales que me he montado, son cosillas que he ido hilando, pues bueno, entre el tráiler anterior, cosillas de la película, cosillas de las películas de Harry Potter, cosillas del canon, cosillas que se nos han ido mostrando a través pues de portadas, de fotos promocionales. Me gustaría que me dejaras un comentario con cosillas que crees tú que has sacado también a través del tráiler, con algo que me haya dejado, que espero que no sea demasiado porque he invertido demasiado tiempo viendo el tráiler y analizándolo. A veces creo que debería replantearme seriamente mi vida. En fin, que me gustaría saber tu opinión, qué es lo que has sacado, qué es lo que no, qué es lo que estás esperando de la película y si crees que hay algo que se está escapando a los ojos de todo el mundo. Os dejaré también por aquí debajo todo el tema de redes sociales por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro
Draki y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.